Un docente inexperto será cuestionado sobre todo por sí mismo, en todo momento, de si está o no haciendo las cosas adecuadamente. El gusto y la predisposición por aprender le llevarán a explorar diversas fuentes y a fantasear con una clase al nivel de que un artista se emociona con una obra de arte. En este caso me refiero al docente novato con vocación, que se estrena ante la circunstancia de compaginar teoría y práctica. ¿Qué guía seguir? No hay un único camino en el trayecto docente. Algunas cosas se aprenden después de errar, de manera inesperada. Sin embargo, existen algunas herramientas proporcionadas por aquellos que llevan algo de ventaja en el camino. Para empezar, ¿cómo preparar una clase? Una primera clase con contenido delimitado ante un público determinado. A continuación te mostraré un formato que podrá ser de utilidad para planear una clase o más. Este formato lo podrás elaborar desde Word o si lo prefieres también puedes utilizar WPS Office, el cual es totalmente gratis y también es compatible con Word. Para este caso, como puedes observar, en la parte superior izquierda, los datos que puedes poner tienen que ver tanto con el docente como en el área en el que se desenvuelve. Del lado izquierdo superior te pregunta el nombre del maestro o docente, la asignatura, el ciclo escolar, el campo formativo. El campo formativo se refiere a si es una materia que corresponde a ciencias sociales, español o matemáticas. Cualquier otra también podría entrar aquí. En grado y grupo tú tienes que poner para quién va destinado esa secuencia de clases. Fecha de entrega, número de trimestre. Recordarás que a nivel secundaria se maneja por trimestre. Número de semanas y el periodo comprendido. Más abajo encontrarás el apartado de competencias, donde podrás especificar qué habilidades consideras que podrán aprender mediante esas sesiones, mediante esas clases. Pueden ser habilidades cognitivas, metacognitivas, éticas, etc. En la parte de abajo notarás que tenemos lo que es el mes, el día y el número de sesión. Habrá clases o aprendizajes esperados que no queden en una sesión y amerite 2, 3 o hasta más sesiones para lograr ese aprendizaje esperado. La forma en la que lo puedes distribuir es la siguiente. Tomes en cuenta que esta no es la única forma de hacerlo, pero sí puede servir como guía o como punto de referencia para que tú puedas organizar la planeación de tus clases. En donde dice tema, tienes que poner el tema o el concepto que vas a desarrollar a lo largo de la secuencia didáctica. Por ejemplo, si fuera elaboración de cuentos, aquí el concepto o el tema sería el cuento. Más abajo puedes especificar esto si lo deseas o no, los subtemas. Es decir, si tu tema principal es el cuento, ¿cuáles serán los subtemas? Puede ser que hables de su estructura, puede ser que hables de subgéneros, es decir, los diferentes tipos de cuentos que hay en la narrativa. Entre otros, tú puedes agregar tantos subtemas consideres que puedas abordar en una secuencia didáctica si se tiene en cuenta que estas secuencias pueden durar alrededor de 50 minutos. En el aprendizaje esperado tendrás que especificar qué tipo de aprendizaje, de acuerdo al programa al cual te estás basando para hacer tus clases, pretendes lograr que ellos aprendan. Si se trata del tema del cuento, ¿qué es lo que pretendes? ¿Que solamente comprendan lo que es un cuento? ¿O que además de comprenderlo,
también sean capaces de elaborar un cuento. Si fuera así, la sugerencia es que lo escribas en modo infinitivo, elaborar un cuento. ¿Sí? Esta parte, como te darás cuenta, no está conjugada, elaborar un cuento, y ese es el aprendizaje que tú pretendes lograr con tus alumnos. Para el caso de la apertura, una de las formas que puedes desarrollar la apertura es a través de la indagación de los aprendizajes previos que tengan tus alumnos. Por ejemplo, podrás dedicar 15 minutos de los 50 minutos, por poner un ejemplo que tuvieras para hacer tu clase, para partir del aprendizaje previo o sobre el aprendizaje previo que ya tienen tus alumnos. Seguramente ellos recordarán por ciclos escolares anteriores algo referente al cuento, para lo cual tú puedes preguntarles qué saben acerca del cuento o qué recuerdan acerca del cuento, incluso si han escrito alguno. Cuando tú recuperas el aprendizaje previo de tus alumnos, esto te beneficia porque te das cuenta de cuáles son las debilidades que ellos tienen o las fortalezas, y esto te permitirá enriquecer el conocimiento que ellos ya tienen. Entonces ya pasas a esta parte, enriquecer el conocimiento previo, ¿sí? Obviamente para esto tendrás que tomar participaciones de los alumnos que te permitirán discernir cuál es el nivel de aprendizaje que tienen hasta ese momento referente a lo que es el cuento. Una vez que hayas hecho esto, puedes pasar a la parte del desarrollo. Para el caso del desarrollo, puedes dedicarle 20 minutos. 20 minutos es lo que se puede recomendar como punto como punto clave de la concentración, ya que muchos alumnos después de 15 o más de 20 minutos pierden el interés o pueden distraerse fácilmente, lo cual entorpecería que aprovecharan al máximo su aprendizaje. En esta parte del desarrollo, una vez que hayas explicado tu tema, el cuento, la estructura, los subgéneros y todos aquellos puntos que consideres relevantes para que ellos sean capaces de elaborar un cuento, en el desarrollo pondrás en práctica aquello que en la teoría tú ya les explicaste. Les pedirás que elaboren un cuento, ya sea de forma individual o de manera grupal, ya sea de forma individual, grupal o en equipo. Aquí lo importante es que ellos puedan poner en práctica aquello que de forma teórica tú les brindaste como referencia. Una vez que ellos hayan logrado esto, es muy importante no solamente quedarse con aquello que en apariencia se está dando, sino que también seas capaz de verificar que ese aprendizaje se esté logrando. Para eso, tú podrás realizar una verificación del aprendizaje esperado. Este aprendizaje esperado lo puedes hacer, esta verificación, del aprendizaje esperado lo puedes hacer mediante la consulta directa con el alumnado. Esta consulta puede ser dependiendo qué forma de trabajo hayas elegido. Si es algo individual, entonces le pedirás a alguno de tus alumnos que pase al frente y haga la lectura de ese cuento que ha elaborado. Ese cuento lo pudo haber realizado ya sea basado en una experiencia personal, en algún sueño o en algún cuento que ya conoce, el cual le puede cambiar algo del significado o incluso inventarle un final diferente para conseguir un resultado creativo. Para verificar ese aprendizaje esperado, si lo elegiste de forma individual, entonces lo más seguro es que no te alcance una sesión para lograr verificar el aprendizaje esperado de todos los alumnos. Dependiendo cuántos sean los alumnos que tienes, si elegiste esta forma individual, pues te llevará posiblemente 5 o más sesiones para poder hacer esa corroboración. Si lo hicieras de forma
de equipo o de forma grupal, pues posiblemente en 1 o 2 sesiones lograrías verificar si ese aprendizaje se ha logrado. Cuando te enfrentas al apartado de producto, aquí es muy sencillo, aquí solamente tendrás que poner lo que tiene que ver con lo que ellos hayan logrado. Si ellos lograron elaborar un cuento, entonces el producto fue un cuento propio. En el apartado de los recursos tendrás que especificar si fueron recursos materiales, qué recursos materiales utilizaste. Por ejemplo, un pintarrón, marcadores. Si te basaste o te apoyaste en algún libro en específico, por ejemplo, si fuera un libro de español nivel 1 en secundaria. Si fueran los recursos, como yo los mencionaría, los recursos cognitivos, para el caso de los recursos cognitivos, estaríamos hablando de que te pudiste haber apoyado ya sea en un mapa mental, te pudiste haber apoyado también en algún esquema, si llevaste alguna proyección o si llevaste algún material adicional como infografías o alguna otra cosa que te haya parecido interesante para desarrollar esta secuencia. Como te darás cuenta, pues estos son algunos pasos para que puedas planear tu clase. Sin embargo, por muy bien planeada que a veces tenemos la clase, no siempre resultan las cosas como uno espera. Podrá haber contratiempos o podrá haber algunos eventos que hagan que tu clase o el ritmo de tu clase no avance como esperabas y que algunas cosas queden pendientes. Esto lo podrás agregar en el apartado de observaciones generales, en el que si tú tenías programado en una sesión que quedara clara la teoría, pero surgieron algunas dudas y no fue posible abordar todo como lo habías pensado, entonces en observaciones generales podrás agregar aquellas eventualidades que no lograron que se viera todo o algunos puntos que hayas descubierto relacionados con tu grupo que consideres que sea importante rescatar. Posiblemente te diste cuenta que tenías un grupo muy auditivo y que les gusta que les estés contando cuentos para inspirarse y también elaborar sus cuentos, lo cual sería muy valioso que se retomara para las siguientes clases. Bueno, hasta aquí me detengo, espero que te haya servido este contenido, te agradezco tu atención. Hasta luego.